Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia a lo largo de todo el planeta terráqueo. Saludos muy especiales para toda nuestra gente en Europa y por supuesto aquí en Estados Unidos, que siempre nos están escuchando, Centroamérica y Suramérica también. Vamos a prepararnos en esta semana de agosto, ya 6 de agosto, que estamos en este momento ya de este octavo mes, ya casi vamos a la parte ofensiva para el noveno. Vamos con un tema muy especial que vale la pena de vez en cuando que toquemos y hagamos una reflexión en cuanto a nuestro carácter, a nuestra vida cotidiana, a nosotros como pasajeros en este planeta Tierra. ¿Por qué no tocar un tema que también nos va a involucrar a todos? Los 4 reproches de la fe. Ese es el tema que quiero tocar con ustedes. Porque en el Evangelio de Mateo hay 4 ocasiones, escuche bien, cuando el Señor reprende a sus discípulos por su poca fe. En cada una de esas 4 reprensiones que el Señor Jesucristo hace, nos involucra a todos sin excepción, que estamos escuchando este programa en este momento. Todos los cristianos y aún ministros nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida, en el camino de la fe, con estos 4 reproches que Él hiciera a sus discípulos. ¿No cree que vale la pena que hagamos un análisis? Pero para ello, ¿por qué no leemos este pasaje donde va a estar prácticamente la realidad por cual estamos haciendo este tema importante? Por favor, vamos a Mateo capítulo 6 y del versículo 25 hasta el 34, todo, porque vale la pena hacerlo. Dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, no, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se anguste, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Dios bendiga su palabra. Algunas veces hemos pasado, y si el Altísimo Dios Todopoderoso lo permite, en algún momento ahora en este viaje que estaremos llevando a Israel este 24 de octubre próximo, nuestros viajes son de estudio y más espirituales, y cada año buscamos no solamente hacerlo más detalladamente, sino extender nuevas experiencias que no las extendemos en los viajes anteriores.
De hecho, estamos haciendo un reanálisis de algunos lugares en que vamos a visitar en este próximo viaje, si el Señor así lo permite, el 24 de octubre. Queremos tener un momento especial, profundo. Y vamos a tener parte de esos lugares donde nos vamos a detener, como el pasaje que acabamos de leer. Porque allí los discípulos están eminentemente preocupados. Ya están en un momento crucial de su historia, del momento en que el ministerio del Señor Jesucristo ya está en el preanuncio del momento en que el Señor pronto va a dejarlos a ellos. Ellos lo han dejado todo. Ellos dejaron sus redes. Mateo dejó su negocio. Ellos han dejado todo, completamente todo, para seguir al Señor Jesucristo. Ahora ya tienen varios años de estar con el Señor Jesucristo. Y llega el momento de pensar entre ellos. Bueno, pero cuando el Maestro se nos vaya, ¿qué de nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros y con nuestra familia? Porque lo hemos dejado todo. Los negocios que teníamos y que habíamos forjado para formarlos ya no los tenemos. Y ahora, ¿qué pasará de aquí en adelante? El Señor Jesucristo, que es Dios mismo por excelencia, conocía las preocupaciones y los temores de sus discípulos, que son los mismos temores que tenemos prácticamente toda la humanidad. Por eso mismo, y con todo vuelvo a recalcar, permita Dios para los que van a ir y los que desean ir, porque todavía pueden hacerlo, solamente allí tenemos en nuestra página toda la información. Y si deseas ser parte y si te da chance todavía, este 24 de octubre, vente con nosotros. Ahí sentado en ese lugar especial, el Señor se sienta con ellos. Allí los discípulos, profundamente preocupados, mientras el Señor está repartiéndoles el pan, porque nótese que es un momento en que Él les está dando. Qué lindo, el Maestro, su ternura de Él. Él constantemente acostumbraba servirles a ellos. Enorme incoherencias con múltiples de ciertos ministros hoy en día, que se les olvidó que cuando somos llamados al ministerio, somos llamados para servir y no para que nos sirvan. Y es algo impactante que lo vamos a tocar allá. Porque en este pasaje que acabamos de leer, el hecho histórico se da en que en ese momento Él está repartiendo, el Señor. Que algo maravilloso eso. Y por eso cuando vamos a esos lugares y lo tocamos así, la gente, los pastores, todos empiezan a llorar. Ahí sentado Él con su grupo, Él les está repartiendo el pan, porque ese es exactamente el relato que nata al final del capítulo. Mateo, que por cierto, es solo Mateo escribe este hecho histórico. Y ahí Mateo está enfocándose en ese momento en que Él está repartiendo el pan para darle de sustento, darle de comida. Y el Señor percibe la preocupación del corazón de sus discípulos. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Mi hermano, mi hermana, servidor del Señor, siervo, sierva. Sabes que el Señor conoce tu preocupación. Sabe lo que estás pasando. Conoce esa necesidad que tú estás pasando. Y Él nunca, jamás pasa desapercibido. Es por eso que Mateo hace un énfasis. Porque si bien es cierto, Mateo está escribiendo a los judíos cristianos, por eso utiliza la palabra gentiles, porque Él está escribiendo a los judíos cristianos. Si nosotros tuviéramos que traducirlo hoy en día, seríamos a los mundanos. Dice, esas preocupaciones son las que siempre tienen los mundanos. Y algunas veces, lastimosamente, no pueden vencer esas 4 ansiedades y terminan ellos, lamentablemente, quitándose la vida. Pero vosotros, le dice el Señor en otras palabras, hablando, pero ustedes no deben de actuar como ellos.
porque alguien poderoso está con ustedes. Analizaremos pues esos 4 puntos. Esos 4 puntos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Nótese los 4 puntos que toca el Señor ahí en ese aspecto. 1, por la vida. 2, preocupaciones por el vestido. 3, preocupaciones por la comida. Y 4, preocupación por el futuro. Eso es exactamente cada uno de nosotros. Por eso dije, cada uno de los que esté escuchando este programa. ¿Y por qué no, mi hermano, mi hermana, por qué no se lo recomiendas a tu pastor? Tu pastor tal vez a veces necesita escuchar estas reflexiones en su corazón también. Seguidores de Cristo, estos discípulos que estaban ansiosos, desesperados, preocupados, nerviosos, como usted le quiera llamar, por las cosas simplemente materiales de esta vida. Y es que todo es normal, todo. Si la gente del mundo pasa esta experiencia, pues nosotros no estamos exentos, estamos en el mundo. Somos seres humanos. Y aunque estamos revestidos de una fe especial, llega un momento en que todo nos pasa por los momentos esta situación. Si Dios pone la hierba que es de corta vida, ciertamente proveerá para sus hijos destinados para su gloria eterna. Si Dios atavia con vestiduras tan hermosas a las flores silvestres, ciertamente Él vestirá a sus hijos con el vestuario sencillo que necesitan. Como dijo una vez Salomón, no me des riqueza para que no me olvide de ti, y no me des pobreza para que no blasfeme de ti. Simplemente dame lo que yo necesito. Es decir, no vamos a pedir las cosas extravagantes. Sencillamente lo que necesitamos es, dame de comer. Que siempre en mi casa haya comida. Que siempre nuestros hijos puedan estar tranquilos, que hay al menos comida. Que no nos preocupemos tanto por el vestuario, porque de una o de otra manera, aunque sea en una forma sencilla, pero Dios proveerá también nuestra vestidura para lo que necesitamos, vestirnos todos los días. Hablemos entonces del primer punto, ¿verdad? Que era directamente esa parte de la vida. Pero debido a que estaban amedrentados, es decir, tenían temor. Temor del recelo de un daño futuro. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Todos en la vida, todititos los que estamos escuchando en este momento, en nuestra vida llegan momentos de temores. Temores de muchas razones. Temores del futuro, temores de que nos quedemos sin nada, temores de que perdamos tal vez nuestra casa, temores de que perdamos nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en algunos gobiernos, mucho, sobre todo en un nuevo gobierno en Centroamérica, está anunciando que sus trabajadores públicos, todo y empresa privada, van a perder los privilegios después de 20 años, en el cual los obligarán a renunciar a su trabajo y a partir de ese momento ya no podrán seguir acumulando su retiro. Es decir, ahí hay un temor. ¿Y qué va a pasar de aquella persona que trabajó y ahora de la noche a la mañana va a perder sus privilegios? Los años, a los hijos que tienen que darle estudio. Y llegan esos temores, llegan esas preocupaciones. Es exactamente el mismo problema que en ese momento, ahora en esa tempestad que se levantó en medio del mar cuando venían los discípulos en aquel momento histórico que se narra en el libro de Mateo. En ese momento de desesperación, los discípulos se les olvidaba que en la misma barca que venía en medio de aquella gran tempestad, ahí venía nada menos y nada más
que el propio Señor Jesús con ellos. El temor era tan grande que hasta se les olvidaba que Él iba allí descansando. Desesperados y asustados cuando ya no encontraban una solución a aquella tremenda tormenta, van desesperadamente y levantan a Jesús. El Señor Jesús se levanta y los reprende. Hombres de poca fe. Y después dice que reprendió las tempestades, reprendió a los vientos. El agua se calmó, los vientos cesaron. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los propios vientos le obedecen. Qué lindo. Jesús le reprochó su poca fe a la luz del hecho de que había sido Él quien había ordenado el viaje a través del mar de Galilea. Había sido Jesús quien les dijo, vayamos al otro lado. Era el propio Jesús quien iba con ellos dentro de la barca. A veces se nos olvida que el día que nosotros recibimos a Jesús, ese día fuimos impregnados de una fe especial. Ese día lloramos como nunca en nuestra vida habíamos llorado antes. A partir de ese momento empezamos a caminar en aquella senda donde hemos visto múltiple, una y otra vez la gloria de Jesús en nuestras vidas, en nuestro caminar de todos los años que hemos tenido en Cristo Jesús. Hemos emprendido una caminata con Él y en toda esa caminata hemos visto esos milagros, esa gloria, esa presencia, ¿cómo se puede decir? Esa providencia del Señor. Pero en algunos momentos, cuando llega la ansiedad, cuando llega esa desesperación, ese temor y nos embarga, se nos olvida que vamos con Él en este viaje, de que Él va con nosotros en este viaje, de que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, hasta el último instante de nuestra vida, Él siempre va a estar con nosotros. Como dijo una vez el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Así. Me llamaba un pastor lindo que conocí en diciembre pasado allá en Chile. Precioso. Este precioso hermano de un pueblo allí cerca de Santiago de Chile. El pastor Boris. Una familia preciosa, una iglesia preciosa. Y esas de la vida que uno desearía, pero que está limitado. Él es dueño tiene un canalito de televisión que es impresionantemente milagroso. ¿Por qué? Porque el canal cubre todos los pueblos alrededor de él y todititas las iglesias pobres allí, todos alrededor, son bendecidos con ese canal de televisión de él. Pero las condiciones del canal son muy pobres. Las camaritas, eminentemente pobres. Todas las cosas, las herramientas que él tiene en el canal, eminentemente muy pocas. Y allí con esas poquitas cosas sencillas, humildes, sin extravagancia de los grandes, ¿cómo se puede decir? Oficinas de grabaciones que tienen muchos de nuestros pastores aquí en Estados Unidos y aún en Centroamérica. Uno dice, Dios mío, qué interesante. Y de momento un día me llama llorando el hermano Boris, el pastor Boris. Los ladrones se habían metido y se habían robado todo el equipito sencillo, humilde que tenían de televisión. No solamente se habían robado todo el equipo de televisión, sino que se habían metido a su propia casa y se robaron todo de lo de él también, sin dejarle absolutamente nada. Era duro cuando yo recibí ese mensaje. Pero Dios se glorificó. No solamente milagrosamente y extraordinariamente agarraron a los ladrones y recuperaron todo el equipo, sino que me decía el pastor Boris, hermano Bolaine, en aquel momento difícil, de momento, al frente de la casa sonó el timbre. Cuando salimos no había nadie. Y hermano Bolaine, habían varias canastas, desde comida hasta ropa para cambiar los pañales a los niños. Dijo, lo suficiente como para 3 meses.
Qué lindo que es Dios, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no han pasado esas providencias en algún momento de su vida desde que comenzaron a caminar con el Señor Jesucristo? ¿No es cierto? Cuando aprendemos bien quién es Él, entendemos que Él calma las mismas tormentas de la naturaleza e inclusive las tormentas de un corazón atribulado. Debido a que representados por Pedro vacilaban, tenían duda, vacilación del ánimo respecto a las creencias religiosas, habían duda. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, 31. Solo el Evangelio de Mateo registra el milagro de Pedro que camina sobre las aguas. Esta era una lección que los discípulos debían aprender. Con el poder de Cristo podían hacer lo que es humanamente imposible para nosotros. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podía ayudarlo. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Cuando estamos recelosos de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o capacidad de Cristo para ayudarnos, debemos recordar que Él es el único que en realidad puede ayudarnos a vivir. Es decir, por favor, en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, en esos momentos cuando sentimos que todo se nos puso oscuro, que la luz en el túnel se nos apagó, que ya no vemos la claridad y que entonces nuestro corazón embarga los temores, como cuando éramos niños y nos apagaban las luces en el cuarto y sentíamos temor. Allí, cuando vienen esos temores, allí es cuando viene el Señor en estos 4 reproches. Hombres de poca fe, ¿acaso no valéis más vosotros que esos pajaritos? ¿Acaso no valéis más vosotros que esa hierba que nace en la mañana, pero que en la noche, en la tarde se seca? ¿Acaso no valéis más tú que esos pajaritos, esas avecitas que cada noche, antes de dormir, echan una cantadita y cada mañana, antes de alzar su vuelo hacia lo desconocido para buscar comida, ellos dan una cantadita también? Es como una especie de acción de gracia. Estas avecitas del cielo cantan para dormir y cantan para levantarse a ir a buscar comida. Y milagrosamente y sobrenaturalmente el Altísimo provee para estas palomitas, para estas avecitas, provee comida todos los días. Y hay algo interesante que debe de saber. Muchos de estos pajaritos son de los que necesitan comer todos los días porque su sistema digestivo funciona solamente día por día. Es decir, que si no encuentran comida al siguiente día, automáticamente mueren. Es decir, no pueden pasar 3, 4, 5 días sin comer. El sistema digestivo de ellos es solamente para un día. ¿Entiende por qué el Señor dijo: ¿acaso no veis las aves del cielo que no trabajan y hilan? Y en verdad ninguna de ellos cae a tierra, sino por la voluntad de mi Padre. Impresionante eso. Y sí vale la pena que analices cada vez cuando vayas caminando en el campo. Por favor, detente y mire esas avecitas tan lindas. O tal vez al atardecer, o cuando te levantes temprano y los oyes cantar. Solamente piensa, qué lindo. Ellas viven día a día, pero siempre aprenden a dar gracias, a cantar antes de dormirse en la noche y a cantar antes de levantarse, al alzar vuelo hacia lo desconocido para encontrar su semillita, sustento del día por día. De allí el Padre nuestro, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Igual que esas avecitas del cielo viven día a día de esa semillita. Y si un día le falta, terminó la historia para ella. De la misma manera nosotros, como cristianos, ahora que tenemos a Jesús, debemos de vivir día a día, dependiendo total y absolutamente de nuestro futuro, de nuestra ansiedad, de nuestra desesperación, dependiendo total y absolutamente
del Rey de Reyes y Señor de los señores. Bendito sea el nombre de Dios. Debido a que les faltaba percepción, decía, no tenían la capacidad de percibir. Estaban preocupados. Todo nos pasa esos momentos. Llega un momento en que no podemos percibir ese futuro. No podemos percibir. No tenemos la capacidad de saber que a pesar de ese momento difícil que estamos viviendo, Él está con nosotros. Ese momento que le pasó a los discípulos cuando miraban que la barca se hundía prácticamente, no tenían la capacidad de percibir que en la proa de su barca iba nada menos y nada más el que tenía potestad sobre esa tormenta y sobre esos vientos. Se nos olvida que en medio de todas esas tormentas que se nos levantan, con nosotros está uno que tiene poder sobre todas esas tormentas. Después que el Señor les está dando comida, volvamos a esa parte final, donde Él les está dando el pan. En ese mismo pasaje, el Señor les dice, solo les advierto una sola cosa: tengan cuidado de la levadura. La levadura, que es símbolo, un significado también espiritual, y que representaba la doctrina de los fariseos y saduceos, que estaba llena de hipocresía, de legalismo, de oportunismo político y dureza espiritual. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que en estos 4 reproches de tu fe, es que aprendas a vivir una fe genuina, una experiencia con el Señor genuina y pura, no un simplismo religioso. Es decir, vive de la vida comiendo el pan de la vida, que es Cristo Jesús, pero sin levadura. Recuerda, la levadura que representa legalismo, oportunismo, sistema político y dureza espiritual. Sencillamente, evita la levadura y come el pan puro, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué no? Vive esa vida, vive esa vida. Como dije, el Evangelio de Mateo, en 4 ocasiones el Señor reprende a sus discípulos por su poca fe. Sobre la base de estos pasajes, parece que la descripción se refiere al hecho de que las personas así caracterizadas no estaban creciendo de corazón o recibiendo en su corazón ese consuelo que podría haber derivado de la presencia, de las promesas, del poder y del amor que es en Cristo Jesús. ¿Recuerda? Cristo está contigo. Desde el día que nos convertimos y aquel día que bajamos a las aguas bautismales, Él ha prometido estar con nosotros. Sencillamente, cuando te venga la ansiedad, evítala. Solo evita esa ansiedad. Porque recuerda que venga lo que venga, suceda lo que suceda, el Señor está con nosotros. Vivamos de Él y dependamos de Él. Aprendamos en esta vida que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. En estos días estaba viendo en mi casa la película La vida del apóstol San Pablo, o Pablo, apóstol de Jesucristo, la nueva que estrenaron en marzo y que está impactante esa película. Siempre que la veo, termino llorando al solo saber la vida de este hombre, de este tremendo hombre llamado Pablo, que terminó y murió en una cárcel. Y que si hoy en día estuviera vivo Pablo, Dios mío, los propios cristianos estarían despedazándolo y destrozándolo. Mirá al gran apóstol y en la cárcel. Inclusive Pablo dice, condenado como un malhechor. Por eso a veces tenemos que darnos cuenta que en la vida debemos de aprender a dar gracias a Dios en los momentos de nuestra gloria y en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque la vida siempre va a estar llena de sorpresas. Pero tengamos prosperidad o tengamos crisis, en todo ello aprendamos a vivir y a exaltar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Porque si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no lo tendrá de nosotros? ¿Verdad que sí? Aprendamos a vivir en todo momento, en los momentos gloriosos y en los momentos difíciles. Aprendamos de Jesús, a vivir en Cristo Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me los bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes la próxima semana. El mundo actual.
Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.